históricos seminarios académicos de la facultad y del instituto, dándole la bienvenida a la doctora Constanza Baquedano. Constanza obtuvo su grado de bioquímica en la Universidad de Santiago de Chile y después su magíster en neurociencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y después un doble grado de doctora en neurociencia a través de una cotutela entre la Universidad Claude Bernard Lyon I en Francia y la Universidad Católica de Chile. Ya, actualmente Constanza investiga el impacto de la meditación y otros estados contemplativos en el cerebro y la experiencia. Para ello utiliza una metodología multidisciplinaria y diversificada que abarca tanto mediciones cuantitativas, que incluyen desde métodos moleculares, electrofisiología del sistema autónomo, mediciones electroencefalográficas y de comportamiento, así como mediciones cualitativas como autorreportes y entrevistas, para intentar proporcionar un enfoque neurofenomenológico de los fenómenos que estudia. Actualmente tiene múltiples fuentes de financiamiento que ella me imagino que entrará a detallar y está recientemente incorporada a nuestra universidad, entiendo que en psicología, ¿cierto, Constanza? Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un agrado escuchar estas charlas que nos sacan un poco de lo que hacemos nosotros cotidianamente y el escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Juan Francisco, y gracias también a Juan Alberto que me invitó a esta instancia. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de este proyecto que estoy desarrollando ahora, que es parte de la continuación de mi investigación doctoral, pero ahora, antes hice ciencia básica, muy básica, y ahora entonces logré un financiamiento de la beca postdoctoral de la NID y además un financiamiento internacional del el Mind Life Institute, que fue un instituto creado para el estudio de la conciencia por el biólogo chileno Francisco Varela y el Dalai Lama. Entonces les voy a presentar un poquito de qué se trata este proyecto y más o menos cuál es la inquietud, la problemática y la base teórica. Entonces, una vacuna mental basada en mindfulness para el virus del neuromarketing es como el título marquetero, por decirlo de alguna manera, pero en realidad este proyecto para Fondesit se llama Evaluando el efecto protector de una breve instrucción mindfulness para prevenir los deseos generados por la publicidad en el ambiente alimentario. Yo, bueno, ahí les voy a contar, pero estoy un poco abocada al ambiente alimentario como una forma de modelo de cómo se da el deseo, etcétera, que obviamente se puede luego trasladar a todo lo que es el consumo de retail, etcétera. Entonces, primero un poco lo que les voy a hablar, pero muy someramente, es de lo que es más o menos el neuromarketing, la era digital y la inteligencia artificial en las cuales estamos. Voy a hablar un poco de la epidemia de la obesidad y luego les voy a contar de qué es el mindfulness y cuáles serían sus potenciales mecanismos de acción frente al deseo a consumo, abocados a la comida principalmente, pero como les contaba después se puede trasladar. Y después les voy a contar la propuesta del paradigma que estoy desarrollando ahora, que es una modificación para tener una evaluación más ecológica de este experimento y que estoy empezando a pilotear ahora este mes. Entonces el neuromarketing, para que saqué una fuente de Wikipedia para tener una versión muy imparcial de cómo está definido, y es que consiste en la aplicación de técnicas pertinentes a las neurociencias en el ámbito de la mercadotecnia, que analiza los niveles de emoción, atención, memoria, evocados por los estímulos en el contexto del marketing o publicidad, como son anuncios, productos o experiencias, con el objetivo de tener datos más precisos acerca de la reacción de los consumidores y mejorar la gestión de recursos destinados a la mercadotecnia y ventas de empresas, así como la mejora de los productos, sus características de manipulación, aceptación y reacción del consumidor. Es decir, es básicamente estudio de la conducta del consumidor, pero ahora agregando técnicas que permiten, que se dice neuromarketing, pero que en el fondo permiten tener medidas fisiológicas de activación emocional, cognitiva, etc. Entonces, uno de los estudios más grandes, más que inició, como de los estudios pilares que inició esto, fue un experimento que se hizo en fMRI, donde probaron con doble ciego gente que era fanática de la Coca-Cola y que era fanática de la Pepsi, y los hacían tomar o Coca-Cola o Pepsi sin que ellos supieran la marca,
Y básicamente a lo que llegan la conclusión de este resultado es que las personas daba un poco lo mismo de qué bebida realmente estaban tomando, pero las partes del cerebro que estaban asociadas a una preferencia en memoria y asociación eran las que se prendían cuando les decían que estaban tomando una o la otra, independiente de la calidad sensorial gustativa de la bebida, por decirlo así. Es decir, que había una activación de memorias asociativas y de preferencias, más que de la parte sensorial. Entonces, algunas de las técnicas que se ocupan en el mundo del neuromarketing son el electroencefalograma. Como la mayoría de las veces se hacen estudios más bien ecológicos en un contexto ecológico, es decir, no en el laboratorio, sino que más como en la vida real, las señales que se obtienen en estos electroencefalogramas móviles no son tan precisos como para obtener potenciales evocados sí, señales más finas del cerebro, pero sí sirven para tener algunas pistas de estados de excitación o memoria o de procesamiento alto, etc. Eso es entonces medición de actividad cerebral sobre el cuero cabelludo. Y luego está la respuesta galvánica de la piel, que es el antiguo detector de mentiras, que básicamente mide la transpiración de la piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se llegan a los capilares de la piel, eso genera una conductancia entre dos electrodos que son distintos, y eso entonces me permite saber si una persona tiene su sistema de arousal activado o no, y que obviamente es diferencial en las distintas emociones, pero sobre todo mide el nivel de arousal o como de preparación o de interés o de motivación para engage, para relacionarse con algo. Y luego está el eye tracking, que probablemente es uno de los más utilizados hoy en día, que lo que hace es básicamente medir los tiempos, el número de fijaciones y los tiempos en el minuto que se está fijando. Es decir, por ejemplo, acá hay un heatmap que te dice en el fondo dónde está mirando la persona, te permite ver dónde está mirando la persona en tiempo real y cuánto tiempo se detiene en cada uno de los lugares, lo que te permite en el fondo saber cuáles son las dinámicas atencionales de las personas, que esto es algo muy importante porque yo quiero saber dónde la gente se mira, en qué se fija, etc. Entonces, por ejemplo, en este estudio, que era de un comercial de pañales, estaban probando que era más efectivo para que las personas tuvieran un engagement con el texto, y entonces probaron poner la guagüita mirando de frente o de lado y se dieron cuenta que por con el mismo número de participantes, en las dos, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que cuando la guagüita miraba el texto, eso hacía como un primer para que las personas miraran mayormente el texto, por ejemplo. Entonces, esto es un poco lo que hay desarrollado hasta el momento, pero obviamente se están desarrollando ya nuevas técnicas, mucho más sí, de mejor resolución para saber sobre la emoción de las personas que están al otro lado de la pantalla, por decirlo de alguna manera, que es primero que se están integrando eye trackers a las webcams. Ahora viene toda una nueva generación de computadores que tienen eye tracker con el fin de que se pueda manejar a través de tiempos de fijación de la mirada, la interacción con el computador. En el fondo, si yo miro mucho tiempo la ventana de abrir, que se abra o algo de cosas así, está diseñado para eso, pero obviamente también se puede entonces registrar cuánto tiempo mira y cómo mira a las personas el contenido web que se le está dando. Y además ahora se está haciendo... por Ekman estuvo descrito todos los 7 tipos de expresiones faciales que estaban teniendo, que tienen las personas, donde uno puede, además de saber el arousal, porque el arousal en el fondo te dice la valencia de la emoción, como cuánto excitado está la persona a partir de la emoción, pero no necesariamente qué tipo de emoción es, si es felicidad o es miedo, si es mucha felicidad o es mucho miedo o es mucho, se ven como que sube la señal, pero no se sabe específicamente cuál de las emociones es. Y bueno, a través de la detección de las expresiones faciales, ahora entonces en poco tiempo más se va a poder saber en qué estado emocional está la persona cuando está frente al webcam. Esta es Google está metiendo mucha plata en esta investigación de tipificación de expresiones faciales.
Entonces, y bueno, y no es novedad para nadie, y ahora con la pandemia se ha acelerado mucho esto de la era digital, en el fondo de que casi todas nuestras interacciones hoy en día pasan, o una gran mayoría pasa a través de redes sociales y vía tecnológica, lo cual, bueno, tiene varios alcances, pero uno de ellos tiene que ver con la cantidad de información que las plataformas o los mismos investigadores se puede obtener a partir de todas estas relaciones que nosotros tenemos entre nosotros como seres humanos, pero también con los bienes de consumo o nuestros intereses o nuestros momentos emocionales. Entonces acá yo no sé si vieron un documental que se llama The Social Dilemma o Cambridge Analytics, de cómo en el fondo todas las actividades o los clics de los likes o las páginas que uno abre y cuánto las abre, en el fondo van dándole información sobre uno al algoritmo para que luego estos algoritmos inteligentes te vayan mostrando cosas que ellos creen o esperan o quieren que tú veas. Por ejemplo, un buen ejemplo es, no sé si todos ustedes tienen Spotify. Spotify es para mí una muestra muy como patente de cómo los algoritmos de inteligencia artificial funcionan respecto a las preferencias. Uno pone 2 o 3 canciones y luego el algoritmo te empieza a sugerir cosas y luego uno, bueno, está muy contento porque es como, oye, esta canción también me gusta, porque el algoritmo sabe que ese es el tipo de música que estáis escuchando, y entonces llegan estas canciones perdidas que estuvieron en algún cassette de cuando uno era niño y están ahí porque el algoritmo sabe que esa es la música que te gusta y entonces te empieza a mostrar lo que hay y uno les va poniendo like, y mientras más información le da y el algoritmo va aumentando su precisión sobre tus gustos. Ahora, una cosa que es, y eso tiene algo bueno porque en el fondo tiene la comodidad de que uno le da tu información y entonces ellos te sugieren cosas, lo cual tiene un aspecto de comodidad y de acceso, etcétera, pero también tiene un aspecto que se puede volver un poco invasivo. Por ejemplo, les cuento una experiencia personal que yo tuve con unos amigos. Estábamos haciendo un retiro de meditación y uno de los amigos habló de una pistolita que había llevado como para hacernos masajes como en la espalda entre nosotros, así como muy a lo mono nos hacíamos masaje en la espalda en el retiro entre nosotros en los tiempos de breaks, etcétera. Y en algún minuto mi amigo dijo, sí, no, esto es esta pistola, esta marca, bla, bla, bla. Y estábamos todos ahí con los celulares, la mayoría con redes sociales, y pues bien al otro día y al día siguiente, 2 días después, le empezaron a llegar a todos mis amigos publicidad de esa pistolita. Y yo creo que varios han tenido la experiencia y quiere decir que en el fondo ahí el celular escuchó lo que nosotros estamos hablando y de alguna manera con keywords matchó lo que nosotros estamos hablando y entonces empezó a mandar publicidad respecto a lo que nosotros estábamos hablando en ese momento. Y eso pasó, éramos 10 personas y le llegó publicidad a 5, es decir, los otros no sé cómo tenían la configuración de sus micrófonos o no sé por qué, ahí habría que entrar a hacer un estudio más grande cómo es que funcionan estos algoritmos, pero la cosa es que empezó a llegar este tipo de información. Entonces, bueno, esto es algo bastante, tal vez, no sé si superficial o bueno, es una pistolita que en realidad no es tan útil ni nada, pero se pueden tener otro tipo de conversaciones en otros estados emocionales y pueden llegar otro tipo de publicidad que son mucho más invasivas emocionalmente, etc. Entonces, han salido, bueno, papers de cómo es que el neuromarketing está empezando a entrar y todo. Y se ha visto que a partir más o menos del 2005, la cantidad de búsquedas de neuromarketing ha aumentado importantemente y también las compañías que están interesadas en integrar el neuromarketing dentro de sus estrategias de marketing y también los artículos que se han puesto, o sea, de investigaciones que se han realizado al respecto. Y se ve que, bueno, igual hay un efecto techo después, más adelante, porque obviamente la tecnología también no permite tanto, pero ahora con el súper desarrollo de las webcams probablemente va a haber otra gran subida. Y bueno, esto en el fondo, todo lo que yo les estoy contando tiene implicancias éticas y tiene implicancias medioambientales
que es primero tiene que ver un poco con todo esto que se está hablando sobre los neuroderechos, que hasta dónde hay empresas que están conociendo nuestra información fisiológica en la medida que nos estamos relacionando y cuando nosotros le damos información o tal vez están tomando información que nosotros no queremos que tengan, etc. Luego, cómo esto incentiva una mala salud o el consumismo, que por lo demás que tiene efectos en nuestra salud propia y también en la capacidad de carga de nuestro planeta Tierra, porque obviamente todas estas técnicas están hechas para que las personas consuman más o consuman lo que ellos quieren que consuman, y esto, bueno, trae consecuencias problemáticas, sobre todo porque los sistemas biológicos, sensoriales están diseñados. Ahora vamos a hablar un poco del tema específico en la comida, pero bueno, este es un tema que podemos hablar más adelante, pero tiene consecuencias éticas tanto en la parte de neuroderechos, en salud y en cambio climático. Entonces, una de donde está más desarrollado el neuromarketing es en el mundo de la conducta alimentaria y de cómo se eligen las comidas. Y ahí se ocupa neuromarketing para una gran variedad de cosas que tiene que ver desde cómo se presentan los packages, o sea, los envoltorios de las comidas, dónde se sitúan en los racks de los supermercados, y todo eso. Y se sabe que las tomas de decisiones de alimentaciones son muy inconscientes. Son muy guiadas en el fondo por el cablerío básico animal del ser humano. Entonces, y esto genera una gran problemática porque, bueno, ahora no sé si saben, pero antes estábamos terceros y ahora subimos a primer lugar de obesidad en el mundo, superando a México y Estados Unidos. Entonces tenemos un problema de salud pública que está, tenemos un gran problema de salud pública que está asociado a las conductas alimentarias. Esto es especialmente terrible en el caso de los niños, porque bueno, los adultos si agarran obesidad tarde, tiene problemas cardíacos obviamente y todo eso, pero cuando se agarra la obesidad desde muy temprano, se genera un desarrollo de la biología en estado de obesidad, lo que genera problemas metabólicos y de desarrollo que van asociados con el crecimiento del niño. Y entonces hoy día, por ejemplo, 1 de cada 4 niños es obeso, y si es que se consideran los que están sobrepeso, es casi un 50% de los niños está sobrepeso o está con obesidad, lo que trae muchos problemas en la piel, lesiones, para qué hablar de toda la parte psicológica, autoestima, etc. Y además es un problema país importante porque esto va a una persona que crece obesa, la probabilidad de que desarrolle afecciones de tipo cardíacas, diabetes, problemas metabólicos, problemas depresivos, etc., es un costo de salud pública que es enorme. Y esto no es solamente una responsabilidad de los individuos, sino que también tenemos que darnos cuenta que estamos frente a un ambiente obesogénico, estamos en un ambiente donde la comida está siempre presente, se está siempre presentando en modo de publicidad, etc. Ahora está la ley de etiquetados que algo sirve, pero la verdad es que cuando con la publicidad se genera el craving, frenar ese craving es mucho más difícil que no crearlo. Ya les voy a explicar un poquito eso. Y también, además, que los jóvenes y la gente que tiene mayor índice de masa corporal, por alguna razón, también son los que son más sensibles a todo este tipo de publicidad. Entonces, ¿cómo es que entra la meditación acá? Les voy a definir un poquito lo que es la meditación para luego pasar a los mecanismos donde ustedes pueden empezar a ir conectando cosas. Entonces, la meditación por lo general se refiere a una gama muy amplia de prácticas que están insertas en varias tradiciones espirituales. Y la meditación más mindfulness, que es la de la que yo voy a hablar ahora, se define como una familia de estrategias complejas de regulación emocional y atencional desarrolladas para diversos fines, entre ellos el cultivo del bienestar y el equilibrio emocional. Y desde la perspectiva de la primera persona, los practicantes entienden la meditación como una forma de familiarizarse con su propia mente que tiene consecuencias a largo plazo en la regulación emocional, en la vida mental y en la conducta. Y la meditación mindfulness específicamente es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación.
Y cómo lo hacemos o cómo practicamos es que mantenemos nuestro foco atencional en la respiración y volvemos a ella cada vez que nos damos cuenta que nos hemos distraído. Entonces, luego de que realizamos esto muchas veces, empezamos a entrenar nuestra mente, por decirlo así, y también el cerebro, para darnos cuenta de nuestros pensamientos, son solo pensamientos y no representan tal cual la realidad. Y entonces luego de un tiempo podemos manejar mejor nuestras emociones y cambiar hábitos emocionales negativos y desarrollar cualidades mentales más positivas. Entonces, ¿cuáles son las bases de este entrenamiento? Básicamente yo parto de un estado de divagación mental, donde está activada lo que se llama la red por defecto o diversas áreas del cerebro, entre ellas la corteza cingulada posterior, región parietal, etc. Un patrón de activación neuronal. Y luego yo tomo conciencia de la distracción. Entonces, estoy en un estado de divagación mental y digo, oh, estoy en un estado de divagación mental. Esto también puede ser cuando estoy escuchando una charla, no solamente cuando estoy meditando. Y entonces luego tomo conciencia de la distracción. En el minuto en que tomo conciencia de la distracción y que como que vuelvo la atención hacia mí y hacia mi distracción, hay una mayor activación de la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Y luego entonces digo, oh, me distraje y reoriento mi atención hacia el foco donde había dicho que iba, o había, claro, intencionado mantener mi atención. Y entonces luego ahí tengo las redes de reorientación de la atención que están localizadas o comunicaciones entre corteza prefrontal dorsolateral y lóbulo parietal inferior. Y luego de eso, de que redirecciono mi atención, mantengo mi atención en el foco de atención sostenido, que en este caso va a ser la respiración. Y ahí entonces está la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que está activada durante ese ejercicio de sostener la atención, ¿ya? Y entonces luego estoy con la atención en la respiración y luego espontáneamente me distraigo, y se vuelve a prender esta red y luego me tomo conciencia de la distracción, se vuelve a prender esta otra, la ínsula de corteza cingulada anterior y redirecciono y luego mantengo el foco y luego me voy espontáneamente y así. Y entonces se repite esta activación sucesiva de redes neuronales. Esto, bueno, está estudiado así para meditación y atención en la meditación, pero también es válido para cuando uno está escuchando una charla y se va en sus pensamientos y después vuelve a la charla y se mantiene en la charla y luego se va de nuevo y así. Entonces lo que pasa en el fondo es que al final esto igual que ir al gimnasio, estas redes se van usando una y otra vez, y eso genera a través de la experiencia y de la repetición de la experiencia lo que se llama plasticidad, lo que se llama la neuroplasticidad. Y entonces se ha visto, todas las experiencias generan neuroplasticidad, cualquier expertise genera una neuroplasticidad, por decirlo así, y en el caso de la meditación se genera esta neuroplasticidad de las redes que yo mencioné y que sirven para las funciones ejecutivas que yo ya mencioné también. Entonces se ha visto que en la meditación entonces ayuda o tiene influencia en procesos cognitivos y también en la salud mental. Aquí voy a nombrar solamente algunos de ellos, pero tal vez uno de los más relevantes es cómo influye en el procesamiento emocional. Ya les voy a explicar más o menos los mecanismos cómo. Proporcionando un mejoramiento de la regulación emocional tanto en poblaciones clínicas como no clínicas, pero también tiene un gran impacto en el procesamiento atencional, en la estructura del yo, hay cambios en la conducta, marcadores moleculares, de todo. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo de esto, a partir del mindfulness se han creado muchas terapias basadas en mindfulness. La más conocida probablemente es el Mindfulness Stress Reduction, que es una terapia basada en mindfulness para la reducción de estrés, etc. Pero hay para muchas afecciones, donde el mindfulness es como la base común, y entonces tiene resultados tan interesantes como, por ejemplo, la terapia cognitiva basada en mindfulness se ha mostrado ser igual de eficiente que los antidepresivos para evitar recaídas de depresión, y obviamente con una mayor eficacia que un efecto placebo. Entonces, por ejemplo, en este caso, las depresiones, por lo generalmente una persona cuando tiene un episodio de depresión mayor, la probabilidad de que recaiga luego de que obtiene su remisión con fármacos y un tratamiento adecuado,
la probabilidad de que caiga en un nuevo episodio depresivo aumentan a un 60%, y entonces aquí es cuando muchas veces dejan a la gente con bajas dosis de antidepresivo, y bueno, pues bien acá se muestra el mindfulness como una alternativa para evitar este recaimiento en estos episodios depresivos. Entonces, algunos de los mecanismos que se trabaja, esto es sacado del último Nature Review de los mecanismos del mindfulness, es que la práctica de la meditación mindfulness tiene un gran impacto en el control atencional. Ya voy a mostrar algunos resultados al respecto, la regulación emocional y la capacidad de darse cuenta del uno mismo, de lo que uno está pensando, de cómo uno se está enfrentando al mundo en el fondo, y esto aumenta la capacidad de autorregulación. Y bueno, básicamente, y estas son las áreas del cerebro que se ha visto que se engruesan y que están, acá yo le puse en colores más o menos a qué procesos cognitivos están relacionados. Pero para no detenerme mucho en esto, quiero hablar un poco de las habilidades cognitivas que el mindfulness está entrenando. Y principalmente yo me voy a abocar a la derificación, pero igual como la metacognición sostiene la derificación, solamente contarles que la metacognición es la capacidad que tenemos los seres humanos o cualquier otro animal para poder observar para poder observar y estar en conciencia de los contenidos mentales que uno está teniendo. Bueno, eso, y la derificación, lo voy a ahondar más alto después, es en el fondo la capacidad para darse cuenta que los contenidos que uno tiene en la mente son solo pensamientos y no representan tal cual la realidad. Y la aceptación tiene que ver con mantener una disposición de curiosidad a lo que está ocurriendo. Independientemente que yo tenga un juicio o no, ser más o menos objetivo con lo que está ocurriendo y no juzgar a primera, sino que más bien contactarse con lo que está ocurriendo. Entonces, Daniel Goleman dice que la meditación nos ayuda a, en el fondo, ay, perdón. Esta barrita que tengo acá arriba, perdón. Entonces, que la meditación en el fondo es una gran técnica que nos enseña a ignorar las distracciones y a enfocar nuestra atención en lo que la queremos enfocar. Entonces, esto no solamente nos ayuda para nuestra regulación emocional, sino que también nos ayuda para cualquier actividad, que son casi todas, que requieren de que podamos gestionar bien nuestra atención. Entonces acá es un pequeño estudio que se hizo donde se comparó un grupo con intervención mindfulness con un grupo que tuvo una intervención de psicoeducación en nutrición y donde se midieron antes y después de las intervenciones algunos parámetros como precisión verbal, memoria de trabajo, identificación de pensamientos no relacionados a la tarea que están haciendo. Y se vio que en comparación con el grupo de control activo, la gente que tomó la intervención de mindfulness después de la intervención tenía una mayor precisión verbal, tenía una mejor memoria de trabajo y además podía darse cuenta mayormente de pensamientos que estaba teniendo no relacionados a la tarea que estaba realizando. Entonces, ahí le dice, bueno, la meditación me ayuda a poder mantener la atención donde la quiero tener, pero también trae un componente de atención del awareness, del darse cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de estímulos emocionales, o por ejemplo, ayer ponía el ejemplo de, por ejemplo, la mayoría de las veces, no sé, yo estoy en el metro y un caballero me mira feo, o tiene el ceño fruncido y me mira feo, y entonces yo voy y lo miro feo de vuelta, ¿cierto? Entonces ahí tengo una acción y reacción, que es típico de una respuesta emocional, por decirlo de alguna manera, o un tipo de respuesta emocional. Y el tema es que yo no me doy cuenta que en ese minuto, cuando yo estoy viendo a esa persona que tiene el ceño fruncido, estoy haciendo una interpretación de ese hecho. Y esa interpretación es una actividad cognitiva, es un juicio, ¿ya? Y eso me está desatando a mí sentimientos de, puede decir, me siento mal o me siento invadida de que esta persona me está mirando mal. Y ahí recién tomo la acción de mirar de vuelta a la persona. Entonces, el awareness de mi propia actividad mental, de mi propia actividad de tono emocional, me ayuda a tener un cierto grado de la posibilidad de poder
entrar a trabajar sobre esto. Entonces, por ejemplo, si yo veo el caballero y me doy cuenta como, oye, ¿qué onda este caballero? Me siento esta sensación y genero ese espacio, puedo generar una interpretación alternativa, así como, por ejemplo, no sé, este caballero está contra el sol y por eso tiene el ceño fruncido. O mira, ¿por qué me estoy sintiendo atacada con esta persona que tiene el ceño fruncido? ¿Y cuáles son como mis emociones que me llevan a tener esta reacción emocional de alguna manera? Entonces, la meditación también nos entrena este awareness, este darnos cuenta, que se entrena con el aspecto de darte cuenta que estás distraído, que son redes de por propiocepción y cognición. En el fondo también nos empiezan a generar un gap que te genera como una cierta libertad entre tu acción y reacción, o entre la acción que venga y la reacción. Y entonces, pues bien, así mismo, esto nos empieza a dar la posibilidad de darnos cuenta de nuestros propios hábitos mentales y conductuales. Es decir, cada vez que estoy frustrado voy y me fumo un cigarro, o cada vez que hago esto voy y me como esto. Y entonces, así uno, como en un micro tiempo te das cuenta de cómo te llega un estímulo y cómo estás reaccionando a ello. Luego de una repetición de darte cuenta de estas cosas, te empezás a dar cuenta de que existen ciertos patrones de reacción emocional y que todos tenemos y que todos hemos desarrollado de una manera adaptativa, pero que el problema es que muchas veces pueden ser adaptativos durante la niñez, pero luego se quedan hacia la adultez y se vuelven desadaptativos porque el ambiente cambia, uno cambia, y esos patrones habituales quedan ahí, y entonces se vuelven problemáticos porque están desactualizados básicamente. Y otro aspecto, que es el que es más de mi investigación en sí misma, tiene que ver con el aspecto de cuál es en el fondo, el darse cuenta de que los contenidos mentales son interpretaciones y son solo contenidos mentales y no representan fielmente la realidad, que es lo que uno atribuye generalmente a sus pensamientos. O sea, uno toma sus pensamientos como verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí también la interpretación emocional está muy ligada a nuestra actividad mental, en el sentido que muchas veces una situación a mí me genera una emoción porque yo estoy teniendo una interpretación de esa situación, estoy teniendo un juicio, y eso en realidad es esa evaluación de la situación lo que a mí me genera una emoción. Entonces yo puedo, cuando veo a este caballero con el sueño fruncido, yo puedo decir, este caballero tiene el sueño fruncido y me enojo, está enojado y me enojo, o puedo decir como hoy está contra el sol y me corro. Entonces esas dos interpretaciones de una misma cosa te generan outcomes de behavior, o sea, de comportamiento, que son muy distintos, y eso depende de lo que uno crea que es real en ese minuto, o qué es lo que corresponde. Y entonces este es la segunda aspecto que entrena el mindfulness, y a nuestro modo de parecer, o de la corriente de investigación que yo vengo, es como el ingrediente activo, por decirlo de alguna manera, que en el fondo es darse cuenta que los eventos mentales son meras representaciones de la mente y no una representación precisa de la realidad. ¿Ya? Uno entrena a darse cuenta de la naturaleza ontológica de la actividad mental, de alguna manera, cuestionándola todo el tiempo. Y entonces lo contrario a eso es percibir las apariencias de los pensamientos como inherentemente sólidos y con existencia real, y convertir en algo real en algo concreto. Es decir, esto es... bueno, acá les voy a contar que este proceso de verificación también se llama realismo subjetivo, y que es un prompt o un predictor de ansiedad, estrés psicológico, depresión y también craving y adicciones, que es a la parte que yo quiero conectar con comida. Y que en el fondo lo que ocurre es que yo, por ejemplo, una persona deprimida dice: yo soy una persona fracasada. Él cree en su pensamiento, cree que es una realidad, y además la repite una y otra vez en su cabeza hasta que se forma parte de su realidad, y entonces se deprime. Pero esto, obviamente, así como yo les mostré que cuando uno entrenaba el cerebro para meditar y darse cuenta de todo esto, si es que uno también repite de que es un fracasado, y que cada vez que se te cae una tijera al suelo y lo asociáis con que eres un fracasado, bueno, eso también está entrenando una red de alguna manera, y que forma patrones automáticos de interpretación de realidad y de hábitos y patrones mentales, los cuales se vuelven sistemas de creencia y se vuelven sesgos cognitivos también.
lo cual, bueno, no es menor, pero ya es una discusión un poco más amplia, pero un poco más o menos así es como se construyen las visiones de mundo también. Y entonces yo lo que quise evaluar en mi tesis doctoral fue ver en el fondo cómo cómo una instrucción o cómo la toma de conciencia de esta ontología del pensamiento, en el fondo me iba a modular una tarea de aproximación e evitación, que ya se las voy a mostrar, en personas, en controles y en meditantes. Y para eso usé desde estudios moleculares, alfamilasas, volúmenes de saliva, conducta de G, entrevistas, cuestionario y neurofenomenología, pero ahora solamente les voy a hablar de las cosas más conductuales para que podamos unirlos con el otro y no tomar tanto tiempo. Entonces, básicamente yo le presentaba a los participantes ítems de comida, podían ser neutros o atractivos según una clasificación, unas validaciones de pool de estímulos que hicimos antes, y ellos podían verlo en dos formas. Una forma era: sumérgete completamente en tus pensamientos y en las sensaciones que te evoca este brownie y imagínate que esto es completamente real y que está frente a ti. Recuerda como las veces que has comido esos brownie y todo. No sé cuánta gente del público está en este minuto empezando a salivar. Veo que Juan Alberto, la hora previa al almuerzo, puede que sea efectivo este experimento mental. Y esa era una condición que era la condición de inmersión, ¿ya? Que ahora yo quiero probar que la publicidad también genera esto. Y luego está la instrucción mindful, que era en verdad de verificación, que decía: mira este brownie y fíjate en las sensaciones y emociones que tienes al respecto, y considera que estas emociones y reacciones son solo construcciones de tu mente que vienen y se van, que vienen y se van. Y entonces las personas miraban los ítems de comida bajo estas dos instrucciones de cómo mirar la comida. Y entonces luego yo les hago una tarea de aproximación y evitación, que básicamente es una tarea conductual, que en el cual respecto al color del frame, del borde, las personas tienen que con un joystick acercar o alejar la comida. Y acá lo interesante es que no es lo mismo que te pidan acercar que alejar un estímulo que es positivo para uno. Porque cuando te piden alejar, eso está en concordancia con lo que yo y mi cuerpo quiere hacer, y entonces soy muy rápida. Pero cuando te piden alejar el brownie, hay como un mini segundo de como no lo quiero alejar, y entonces eso hace que te demorís más. Y eso, bueno, y eso se alejaba, y entonces esto me lleva a un efecto muy conocido en psicología que se llama Stimulus Response Compatibility Effect, donde una comida atractiva va a tener menos tiempo de reacción o va a ser más rápido acercar que alejar. Y entonces uno puede ver el bias de predisposición inconsciente que hay hacia ese estímulo. Entonces, bueno, no les voy a contar un poco el diseño, pero era un poco como la naranja mecánica, básicamente. Yo ponía a los sujetos con los cables y ellos tenían que ver las imágenes de comida bajo estas instrucciones, alguna gente con mindful, otra gente con inmersión, y luego les hacía esta tarea, como una tarea completamente distinta, y les decía: oye, esto solo tienes que hacerlo lo más rápido posible, y hacían esta tarea. Y bueno, ¿qué encontré? Que cuando estaban en un estado de inmersión, las personas tenían un efecto de Stimulus Response Compatibility, es decir, se demoraban menos en acercar que alejar la comida. Y en cambio, cuando estaban en una situación mindful, este Stimulus Response Compatibility Effect se depleteaba. Es decir, no había un bias automático inconsciente de aproximar esa comida, que es un nivel de desautomatización muy básico de una respuesta conductual. Luego ya podemos discutir de eso a los que estén metidos más en redes motivacionales, pero es un resultado muy potente. Y además les hice a lo Pavlov, tenían que llenar por Passive Role cuánto salivaban antes del experimento y después del experimento. Y después de que se mostraban las comidas lo naranja mecánica, y también luego después del approach avoidance, y vi que en la condición de inmersión las personas efectivamente salivaban más. Es decir,
que las personas que cuando estaban mirando cómo, con inmersión, de que esto es lo bueno, esto es lo rico, etcétera, salivaban más, es decir, estaban teniendo una preparación fisiológica para la alimentación que se llama respuesta cefálica. En cambio, en el mindful no lo tenían, lo que está hablando de cómo un estado mental modula directamente un estado fisiológico básico, que es la preparación alimentaria, que por exposición a fotos. Y luego ya para ir al cerebro y todo, se vio una diferencia en el potencial evocado N1, que tiene que ver con un gating atencional, que básicamente es como una selección atencional temprana para hacer una posterior clasificación de estímulo. Y básicamente en el mindful había una mayor diferencia, o sea, había un gating atencional temprano mayor cuando había una situación de conflicto, que era que había que alejar la comida atractiva. Y pareciera que ese es al final es un mecanismo que es atencional en su primera instancia de que es cómo se está clasificando las cosas. Y bueno, también encontramos diferencias en el potencial LPP1 que está relacionada a la respuesta emocional y regulación emocional. Ahí podemos también discutir más si es que... Y entonces, ¿cuál es la pregunta de esto? Y esto fue en mi doctorado, entonces, Basic Science. Y entonces mi pregunta ahora es básicamente si es que... Ay, perdón. Ahí está. Esta barrita me está matando. Si es que una breve instrucción en mindfulness tiene un efecto protector, así como yo lo vi en mi experimento de la tesis doctoral, pero ahora por la publicidad en alimentos. Entonces, sacar un poco este experimento del laboratorio y llevarlo a un ambiente más ecológico, usando metodologías también más ecológicas y más modernas. Entonces, lo que estoy desarrollando ahora, que ya está lista, ahora ya está en experimento, así que no pueden ser mis sujetos, mis conejillos de India, debería haber pensado en esto antes, pero bueno, ya no importa. Estoy desarrollando una aplicación en la cual voy a aplicar este mismo paradigma, y con la hipótesis de que la publicidad se va a comportar de manera similar a la inmersión. Es decir, que a mí cuando me muestran publicidad de comida, voy a tener la misma predisposición hacia el alimento que si es que me estuvieran dando una instrucción de inmersión, como la que yo les digo en el brownie. Y entonces básicamente la persona se lo guía, se le explica ese consentimiento informado, y luego ahora entonces la instrucción, en vez de ser hablada, es un pequeño video, que les puedo mostrar los videos que hicimos con una agencia, que le explica cuál es el estado mental que tiene que tener respecto a la comida, y luego la aplicación te muestra estos ítems de comida. Y entonces esto es el videito mindful, en el fondo, donde te explica que son tus proyecciones sobre el chocolate y no el chocolate en sí mismo, etc. Te explica el estado mental, y luego yo veo las imágenes con el estado mental, y luego te da las instrucciones de cómo tienes que hacer la tarea de aproximación-evitación, que es más o menos, después la tarea es así, uno tiene que acercar o alejar según el cue que vaya a tener la imagen, que en este caso va a ser un círculo o un cuadrado azul en el centro que te dice lo que tienes que hacer. Y la manipulación de publicidad, en el mundo experimental, estos eran los estímulos que pasamos antes, estos blancos, que son muy no ecológicos, es como nunca me encuentro un zapallo italiano así, un helado en esa presentación en el mundo, pero en el mundo publicitario sí me los encuentro con estas cosas, y aparte que no podía tener letras ni nada, porque si no se empiezan a usar otras funciones cognitivas, entonces es más bien una presentación que es directamente visual, sin precios y sin otro tipo de estimulación que me pueda llevar la actividad cognitiva para otro lugar más racional, etc. Y entonces esa es como manipulo inmersión y publicidad. Y entonces la primera etapa de este experimento es un experimento remoto, que es esta aplicación, donde voy a tener esta situación control, la inmersión y la verificación que tuve en mi tesis, y aquí voy a agregar publicidad, y también voy a agregar las fotos con publicidad, pero una instrucción mindful, para ver si es que ese craving o esa diferencia de approach avoidance se puede reducir en el tiempo. Y luego esto va a tener, y luego voy a llevar publicidad y publicidad con verificación al laboratorio, donde voy a hacer el mismo protocolo que durante mi doctorado,
para ver cuáles son los mecanismos cerebrales por el cual esta instrucción va a estar en el fondo compitiendo con la publicidad. Y en qué minuto es que se genera este cambio, si es un tema de selección temprana, inhibición o reappraisal derechamente. Entonces, eso es un poco mi presentación. Muchas gracias por su atención y ahora, si es que hay alguna pregunta, eso no sé si me pasé mucho en el tiempo. Súper bien, Constanza. Muchas gracias por esta presentación. Y ahora hay espacio para las preguntas. Pueden levantar la mano virtualmente o ahí está. ¿Preguntas del público? Quedó todo clarísimo. Oye, yo quisiera hacer una Doctor. pregunta. Oye, maravillosa presentación, interesantísima, muchas gracias. ¿Tú tienes idea si esto se ha usado en adicciones, en alejar la botella o acercársela a uno? Sí, Eh, sí. Cuéntanos un poco si fueras tan amable. Sí, sí. En realidad lo que se ha visto más que el approach avoidance, creo que se ha hecho con cigarro, pero no con botellas. Con botellas se hacen otros que se llaman Fourth Choice, que es uno que es otro paradigma, pero en el fondo mide un poco, más que aproximación a imitación, mide como eh, cuán predispuesto está uno a fijarse en ese tipo de cues, en ese tipo de claves. Y se ha visto que cuando hay una intervención mindfulness, sobre todo para dejar de fumar, ayuda con el tema del craving, que es esto mismo que estamos viendo ahora, porque en el fondo el craving es yo tengo una estimulación cualquiera y respecto a ese ítem, que puede ser un trago o un cigarro o una hamburguesa, y entonces eso se mete a mi cabeza y empiezo inconscientemente a querer y desear eso y eso se empieza a agrandar y agrandar y agrandar hasta que al final necesito como concretarlo. Y entonces se ha visto que cuando tomo este cue y me doy cuenta, oh, ahí está ese cue, o me está produciendo esto, la sensación de llegar hacia ese craving es mucho menor porque de alguna manera se explicita en el momento que entra conciencia y se explicita que ese cue está ahí, ya entra como a un sistema de procesamiento más consciente, por decirlo así, donde uno puede hacer el ejercicio de darse cuenta que es actividad mental y que la está amplificando con su mente y generar alguna otra estrategia también acorde a no darle continuidad a ese pensamiento intrusivo. Sí. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Boris, adelante. Gracias. Hola Constanza, muchas gracias. Oye, me gustaría entender los criterios de inclusión de estos participantes, para entender quiénes son, qué los motivó, si pudieran haber sesgos en cómo interpretan, digamos, las figuras que se les presentan. Sí, pero ¿del experimento pasado o del de ahora? El de ahora. El de ahora, no, el de ahora tengo un criterio de exclusión bastante amplio que tiene que ver con rangos de índice de masa corporal y tengo un pool que contiene comidas que tienen carne y no tienen carne, pero como la diversidad de comidas que le gustan a las personas son tan amplias, luego hago una puntuación donde las personas reordenan sus estímulos de acuerdo a sus preferencias y entonces se le da un peso distinto a las preferencias que se van teniendo. O derechamente se trabaja con estímulos, tiro más estímulos, cosa en el caso que me llega un vegetariano, poder sopesar en el fondo por el nivel de estímulo. Entonces ahí hay un tratamiento con las preferencias de comida que es un cacho gigante, sobre todo porque pucha, las hamburguesas y las papas fritas son siempre las mejor catalogadas, por decirlo de alguna manera, y hay gente que es vegetariana, y bueno, ahí descubrís que son vegetarianos, pero igual tienen approach avoidance con la hamburguesa, pero bueno, en fin.
Entonces, ese es un tratamiento como de la individualidad y todo, y luego para saber cómo se entienden las instrucciones y cómo las aplican, porque también es algo súper abstracto, yo hice todo un análisis fenomenológico de cómo es que la gente entendía esa instrucción y cómo las aplicaban. Y ahí una de las cosas que me di cuenta es, por ejemplo, que porque yo hice un grupo de meditantes y un grupo de controles, o sea, de gente que no tenía experiencia previa en meditación, y entonces los meditantes tomaban un stance, como una postura muy similar al de meditación, que en el fondo era ver pasar, entendían perfectamente lo que había que hacer y ver pasar sus pensamientos como actividad mental, pero los controles tenían otra estrategia. Este paper está a punto de salir en el Consciousness and Cognition, y entonces los controles tenían una estrategia que era más parecida al Cognitive Reappraisal, que era, por ejemplo, una entrevista que siempre me acuerdo de un sujeto que decía, entonces yo decía, esta pizza no es real, y me decía a mí mismo, no es real, no es real, no es real, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia distinta que el dejar de ver la actividad mental y dejarla pasar, es un ejercicio de reemplazo del contenido, por alguna manera de decir, que en neurociencia o en ciencias cognitivas se llama cognitive reappraisal, que es cuando yo reacomodo el contenido para poder relacionarme con ese contenido, más que aceptar ese contenido y dejarlo ir. Entonces, desde un punto de vista como de terapia cognitivo-conductual, esto sería como una especie de estrategia mucho más de experiential avoidance, de evitación experiencial, mientras el otro es un tipo de experiencia más de aceptación y dejar ir. Entonces esos son, pero sin embargo, ambos lograron reducir este bias, pero después cuando analizamos por separada las estrategias mentales que usan las personas, nos dimos cuenta que en los meditantes era una cosa muy temprana, casi sensorial, que es, bueno, no sensorial, pero cerca de la sensorialidad, que es en el 1, y en cambio para la gente que tenía, que hacía este cognitive reappraisal, era una modulación muy tardía, que era el LPP. Bueno, estamos hablando de 400 milisegundos de diferencia, pero que son procesos cognitivos distintos donde hasta antes del 200 milisegundos se supone que son procesos preconscientes, y luego de los y luego viene el P3, que es asociación, el N400, que es evaluación, y después el LPP, que ya es regulación emocional tardía, que viene como a los 600, 700 milisegundos, después del onset del estímulo, que es cuando el cerebro se enfrenta con el estímulo. Y otra cosa, la relación que tiene una persona con la comida o con su body image puede aportar a cómo responde. Sí, nosotros tomamos varios datos de los participantes. El Body Image Perception yo no lo estoy tomando, pero ahora en este experimento lo quiero tomar, pero en ese tiempo solamente tomé el índice de masa corporal y alguna conducta alimentaria básica, pero se ha mostrado que las personas que tienen problemas de conducta alimentaria también, al igual que los que tienen más IMC, son más sensibles el priming con comida. Entonces una persona que tiene bulimia o que tiene etcétera, son más sensibles, están mucho más predispuestos a estar viendo estímulos de comida por el mundo. Y bueno, y vivimos en un ambiente súper obesogénico, o sea, no sé cuál será su experiencia respecto, pero la cantidad de carteles respecto a comidas y avisos, yo no tengo redes sociales, pero la cantidad de avisos de hamburguesas y cosas que llegan son altas. Y ahí lo complicado es que, bueno, el sistema evolucionó para buscar comida y comer. Entonces a todos nos genera, y por eso a mí me gusta trabajar con la comida y no con otras adicciones, que después obviamente los modelos se pueden traspasar, pero es algo muy común que cuando vemos cositas ricas nos den ganas de comerlas. Y eso es porque hemos evolucionado así, porque fue adaptativo en algún minuto que eso fuera así. Pero luego cuando cambió la disposición y la presentación, y ya no es que me como un mastodonte que casé una vez al mes, que mis circuitos están súper súper bien diseñados para tener una gran recompensa a partir de esa alimentación. Cuando yo ya ahora tengo siempre la comida a disposición y tengo todos los supermercados llenos de comida y todo el asunto, bueno, nos vemos enfrentados a una epidemia de obesidad. Y es porque de alguna manera es como que el mundo mental o el mundo externo evolucionó mucho más rápido de lo que nuestro organismo evoluciona para enfrentarse a estas situaciones con el ambiente. Gracias, Constanza.
Gracias. Isabel. Hola Constanza, gracias. Me Hola. encanta. Lo encuentro apasionante. Oye, cuando uno me imagino que se tiene que entrenar con el mindfulness, no llegar y hacer, para después generar cambio. Y eso significa, ¿cuánto tiempo tuvieron que entrenar para que generara el cambio? ¿Cuánto tiempo uno debiera entrenar mentalmente para poder generar el cambio y alejar cognitivamente o con intención por lo menos el estímulo y tomar conciencia? Y en ese sentido, ¿cómo lo haces para los estudios? Primero se entrenan todos, se capacitan y entran en un estado que ustedes dicen ya están preparados, y después entonces el estímulo cual sea, que podría ser, no sé, la comida o el alcohol o el cigarro, y generar el cambio. ¿Cuánto tiempo ustedes esperan en todo esto, en el proceso, para saber más o menos de qué estamos hablando, si fuera un tratamiento, si fuera una conducta, si fuera una... Mira, acá en el experimento, esto es lo más increíble de todo, y es porque esta es una vacuna que puede ser una especie de inoculación. Es porque nosotros no entrenamos a los sujetos. Nosotros solo le dimos esta instrucción, y por eso creemos que ese es el componente activo del mindfulness, que solamente le dimos la instrucción de que sus pensamientos no eran tal cual la realidad, y eso en ese minuto bastó, ese cambio, para entender la naturaleza de tus pensamientos, bastó para generar esta approach avoidance, esta diferencia approach avoidance. Solamente decirle, oye, tu mente no es tal cual la realidad, es una construcción de tu mente, genera este impacto a un nivel de cablerío que es muy, muy poderoso. Ya, y esto es en este experimento. Y yo a mis sujetos, si probablemente lo hubiesen medido 3 meses después con esta misma tarea, bueno, probablemente se les hubiese olvidado que la realidad no es tal cual uno la piensa, sino que es una co-construcción de tus pensamientos con lo que está afuera, de alguna manera. Y entonces probablemente se hubiese visto este approach avoidance de nuevo, ¿ya? Y entonces, ¿para qué uno practica? Es para no olvidarse de eso y para ir incorporando eso en tu día a día, de alguna manera. Entonces, esta instrucción o esta cosa fue tan directa y tan poderosa como para poder anular esta aproximación a habitación que hasta las bacterias tienen en ese minuto, pero eso es algo que después a uno se le olvida. Es como cuando vaya a un retiro un fin de semana y es como, oh, sí, en verdad es mi mente y estoy relajada, y después a fin de año está ahí tirándote los pelos igual. De alguna manera es lo mismo que eso. Y respecto a tu pregunta de cambio, bueno, se ha visto, yo lo que he visto de cambio de actividad de grosor cortical en estas áreas que yo estaba mencionando, lo que se ha medido son 8 semanas. 8 semanas donde aproximadamente son entre 7 a 10 horas en el fondo de meditación efectiva las que generan cambio, y ese cambio se mantiene mientras uno practique. Y luego, si uno deja de practicar, también se desvanece. Es lo mismo que el gimnasio. Es lo mismo que el gimnasio. Y también tiene una dinámica parecida en el esfuerzo que requiere. Al principio es difícil. Bueno, yo no les mostré esa figura del Nature Neuroscience, pero al principio es difícil engage, que es como ir al gimnasio, que te cuesta, y probablemente los primeros 2 o 3 días que te sentáis al cojín, bueno, no es que termináis muscularmente mal, pero en el gimnasio sí, y luego empezáis a agarrar el ritmo y agarráis estado físico, ¿no? Y entonces luego subo el San Cristóbal y, bueno, no me termino como con una baja de presión como lo haría si es que no lo hiciera antes, pero si yo dejo de entrenar, también eso se va diluyendo. Entonces queda una cierta musculatura y todo, pero a la larga después igual se empieza a ir. Entonces, yo te diría entonces, esta es una instrucción que es respecto a la naturaleza de la mente y que es muy poderosa y que es uno de los regalos que nos han entregado desde Oriente, pero que su uso clínico requiere un cierto entrenamiento que se ha visto efectos desde las 8 semanas, pero que para mantener eso probablemente en el tiempo hay que hacerlo más veces. Probablemente para la disminución, por ejemplo, para
para la prevención del relapse de caída. Se están tratando de ver las dosis respuesta ahora, pero probablemente hay que hacer 2 sesiones de 8 semanas, 2 sesiones de 8 semanas en el fondo durante el año para poder mantener ese estado mental, de alguna manera. Que igual no es tanto, porque igual es 1 hora a la semana por 8 semanas, más que te dan tareitas de entrenamiento de 15 minutos al día y prácticas formales e informales. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Sí? Súper. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias, Constanza. Si quieres, bajas tu diapositiva para que Ya. nos puedas ver mejor o no, porque Yo estoy seguramente así está. como... Sí, te capté que estaba así como cabeceando. La voy a Sí, hacer. no, sí, gracias. Sí, te quería preguntar, tú has mencionado varias veces este engrosamiento cortical. Me imagino que no hay biopsias y no sé si habrá alguna autopsia de algún participante, pero ¿qué correlato anatómico tiene eso en un tejido que ya como nuestro cerebro, que no tiene capacidad replicativa? Correlato electrofisiológico. Bueno, eso se ha medido. Correlato anatómico, sobre todo, en el fondo. ¿Qué hay en el fondo de ese engrosamiento? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, no se sabe si es como una mayor, o sea, ahora se está empezando a desmenuzar eso, porque esto se hizo con PET, que es de emisión de positrones, etc. Y entonces se ve que la masa cortical es la que es engruesa, ¿ya? Y eso no se sabe si tiene que ver con incorporación de nuevas neuronas eventualmente, o una cosa gliar, o una cosa que tiene que ver con interconexión y que simplemente se ve así. Y ahora recién están empezando a separar y se están empezando a hacer estudios de conectividad entre redes. Y entonces quieren ver qué es en el fondo lo que está modulando que esto se esté viendo así en el PET, en el fondo. Pero ese es un tema que no está tan resuelto. O sea, ahora con toda la nueva cosa de las glías, que es como, parece que no eran solo las neuronas, son las glías, y que parte de la bueno, en el fin, entre las neuronas hay un montón de masas gliar y no se sabe si es que tiene que ver con eso o que tiene que ver con qué, pero es dinámico, y es dinámico al nivel de 8 semanas que va y 8 semanas que viene. Sí, eso te podría decir. Ha habido harta polémica en general con este tipo de estudios por los controles que se usan sobre todo. Por ejemplo, las primeras investigaciones se hicieron con meditantes que tenían 40.000 horas, o sea, gente que había sido monje desde los 10 años, y entonces encontrar un grupo control, un cerebro grupo control, para eso no tenéis cómo, en el fondo. ¿Cachai? Entonces hubo muchos problemas con ese tipo de cosas, pero ahora que ya se han empezado a hacer estudios más grandes y longitudinales, se ha podido como ver un poco mejor eso, pero hay distintas hipótesis de por qué puede estar pasando esto, incluso en ciencia básica. Entonces, sí, ahora se están haciendo y hay estudios de conectividad también. Por ejemplo, hay estudios de conectividad corteza orbitofrontal ínsula, que se ha visto que porque es lo que yo hablé es de grosor, ¿verdad? En neuroplasticidad, pero también está lo que es activación, que es fMRI, que tiene que ver básicamente con cambio de oxígeno, ¿ya? Y esto que es de interconexión, que yo, claro, estoy viendo estas dos cosas que están prendidas, pero no sé cómo estas dos cosas se están relacionando. Y eso es lo que se está empezando a hacer ahora con técnicas como tractografías, pero más en verdad más modeladas. Sí, eso. Muchas gracias, Constanza. Bueno, ha sido una sesión tremendamente interesante. La hora ha pasado volando. Así que gracias a todos los que vinieron hoy. Gracias a Constanza nuevamente por educarnos en este tema tremendamente interesante. Y nos encontramos pronto en una nueva sesión de nuestros seminarios académicos y sin Facultad de Medicina. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense harto, pásenlo bien. Chao, Gracias, chao. Constanza. Chao a Chao. todos, que estén súper. Chao.